Saludos amigos de Opina TV, soy su servidor el abogado William Sánchez Aveiga y es un verdadero placer estar nuevamente con vosotros para abordar un tema central que debería ser preocupación para todos los ecuatorianos y de hecho lo es, al menos para una gran mayoría. Pues este domingo 16 de noviembre debemos ir una vez más a las urnas para contestar 4 preguntas que pueden definir el futuro del Ecuador. Y una de las preguntas que los ecuatorianos debemos responder con un sí o con un no es aquella que plantea la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, dando un giro a lo contemplado en la actual Carta Magna, que en su artículo 5 prohíbe este tipo de bases. Para hablar de este tema, nadie mejor que nuestro amigo el coronel Guillermo Tamayo, con quien vamos a dialogar los próximos minutos a fin de poder nutrirnos de sus conocimientos, de su experiencia y escuchar su opinión respecto a esto que tiene nerviosos, que tiene preocupados a muchos ecuatorianos. Guillermo, buenas noches, un placer tenerlo aquí en Opina TV. Adelante con su saludo a la audiencia, empezamos de inmediato. Buenas noches, abogado William Sánchez, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué le parece esta propuesta del gobierno, mi querido Guillermo, que en realidad pues modifica o voltea aquello contemplado en el artículo 5 de nuestra Constitución sobre el tema de la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el Ecuador? Bueno, respecto de esa pregunta, abogado William Sánchez, y a toda la audiencia, había manifestado yo en varias entrevistas que me han hecho varios medios de comunicación en el país, que todo esto obedece a un plan. No es cuestión únicamente de una pregunta, sino que engloba todo un entramado de planificaciones realizadas por transnacionales. El Ecuador es una corporación, parte de todo un entramado. Por lo tanto, lo que estamos viviendo en estos tiempos es parte de lo planificado. Esto es el inicio del nuevo orden mundial en el Ecuador. Esto es planificado para dar cumplimiento a la Agenda Globalista 2030, que es lo que desde el gobierno de Moreno se ha rendido al país a esta agenda con los supuestos 17 objetivos sostenibles, pero como se les ha anunciado, las constituciones de los países, no solo acá en el Ecuador, sino en muchos países, podríamos decir en la mayoría de países del mundo, lo que les frena son constituciones garantistas de derechos, porque para poder instaurar un gobierno fascista de control humanitario, como es lo que se quiere hacer, tienen que borrar todo lo que tenga relación a derechos, garantías de los pueblos. Entonces, estamos en esa fase respecto de la pregunta de las bases militares. Esto es parte de la ingeniería social, porque se calientan las calles, se calientan los países, dejando que se desarrolle la inseguridad, de tal manera de, tomando esa bandera que luchamos por la seguridad, porque vuelva la paz, tenemos que cambiar la Constitución. Y por lo tanto, se permite injerencia de otros países. En el caso ecuatoriano, no es el hecho de que los Estados Unidos, en este caso, van a venir con aviones a bases y van a luchar por nuestra seguridad. Eso es un engaño, eso es falso. Lo que existió acá en Manta fue el FOL de Manta, que era solamente un lugar para recibir una aeronave que cumplía horas de vuelo. No es que estaban los militares estadounidenses apalancados cuidando a la seguridad del país, para nada. Eran alrededor de 4.000 horas de vuelo, que tranquilamente eso lo ha cumplido nuestro país desde ahora. Entonces, no es imagínense, estimados compatriotas y audiencia de otros países, lo que se quiere es poner al Ecuador en el entorno geopolítico. Aquí hablamos inclusive de geopolítica,
en donde el Ecuador tiene socios comerciales, hablemos de China, Rusia, pero ahora en el tablero geopolítico estamos viendo que ya no existe un planeta unipolar, son multipolares, ¿no? De varios pivots políticos se, que luchan por ese liderazgo mundial. Entonces al Ecuador no le conviene tomar parte, debe tenerse una adecuada diplomacia, no ser amigos de todos, no volverse amigo de uno y enemigo de los otros. El poner una base militar que se lo habló inicialmente en Baltra y cuando ya se dieron cuenta que estos les va a votar a la consulta popular, dicen a la consulta que se va a hacer que no, que son bases de extranjeras. Eso no es así. En Colombia existen más de 8 bases en varios países que cometieron los errores de dejar por más de 40, 50 años supuestas bases en sus países, no los han ratificado. Eso no impide que nosotros podamos tener acuerdos de ayuda militar, eso es otra cosa. Las supuestas bases no es posible, porque no es que el país amigo que viene a apoyar viene con los recursos. Al Ecuador le toca pagar todo. El Ecuador tiene que pagar toda su estadía, lo que hacen aquí. Por lo tanto, no está bien. Se está jugando con la inseguridad, se está jugando con la mente de los ecuatorianos para que a través de esa pregunta y a través de lo que hace la ingeniería social, inducir a votar por un sí. Porque de cómo están puestas las preguntas son justamente, ¿quién no quiere la seguridad? ¿Quién no quiere que le vengan a ayudar de otro país? Pero no es así. ¿Qué va a hacer la base militar en Baltra? Es un gran portaaviones natural para una guerra, una supuesta guerra que ya se lo habla que viene. ¿Por qué nosotros del Ecuador volverían a nuestras Islas Galápagos, las volverían como objetivo militar dentro de una guerra que no nos corresponde? Por lo tanto, si quieren hacer, sería de pronto, y como le había dicho, no era base lo que había en Manta, era un FOL, que es diferente. Si quieren ayuda, existen los acuerdos. De hecho, en Colombia lo hacen. Son acuerdos militares que se lo hacen de ayuda recíproca y eso sí lo pueden hacer. Entonces se está manejando, como le había dicho, un discurso nada real. Y no es que los Estados Unidos van a venir, ay, nos van a dar todo. No, acá se puede recibir ayuda tecnológica, asesoramiento, entrenamiento. Eso se lo puede hacer. Pero si el pueblo ecuatoriano piensa que van a salir a combatir el narcotráfico, etcétera, eso no va a pasar. Nunca va a suceder eso. Y menos en Galápagos. Alguien decía, ¿por qué no van con esa supuesta base a ubicarse en Manabí o ubicarse en el Durán? Por lo tanto, le digo, es un manejo de ingeniería social con el miedo de la población para poder manipular y alcanzar otros objetivos que lo que quieren es justamente doblegar la Constitución de la República del Ecuador, doblegar la soberanía que reside en el pueblo, ¿no? En donde el pueblo es el mandante. Entonces, imagínense, ahora que se tendrían fuerzas militares que realmente no vienen a cuidar la democracia o la seguridad de otro país, sino que ellos manejan intereses geopolíticos con otro enfoque. Eso, mi estimado abogado. Veamos un momentito la pregunta que está en el casillero A y ha sido tomada directamente de la fuente confiable que es el propio Consejo Nacional Electoral. La pregunta literalmente dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? No vamos a entrar en el anexo de la pregunta porque en realidad es nada más que una explicación de lo mismo y ni siquiera una explicación muy fidedigna, pero sí me gustaría reflexionar sobre la pregunta en sí. La primera cosa que vemos aquí es eliminación de la prohibición, que significa, a contrario sensu, permitir, es decir, permitir que se instalen bases militares extranjeras.
Y ojo con esto de bases militares, porque en algún momento escuché que Daniel Noboa dijo que bases extranjeras nada más. No es cierto. Lo que dice es bases militares extranjeras. La segunda cosa que vemos aquí, Guillermo, es que dice propósitos militares, que esto significa que son para combate o guerra, porque podría decir que sean con propósitos de orden de seguridad ciudadana o de combate a la delincuencia organizada, en fin. La tercera cosa que vemos es que habla de ceder bases militares, o sea, entregar bases militares ecuatorianas existentes. Una cuarta cosa es el destinatario o los beneficiarios, que dice a fuerzas armadas o de seguridad extranjera, lo cual significa que los destinatarios o beneficiarios, repito, serían las fuerzas militares extranjeras. Y aquí cabe preguntarnos, ¿de qué país? Obviamente, Noboa las quiere entregar a Estados Unidos. Pero, coronel, esto garantiza de que siempre va a ser Daniel Noboa el presidente del Ecuador y que va a ser siempre la base militar de acuerdo a la nueva constitución que él quiere hacer. Vamos a suponer que triunfe el sí. ¿A quién mañana irían esas bases militares si el gobierno cambia de tendencia y ya no es un gobierno de derecha, sino un gobierno de izquierda? Mire, el propósito es ponerlo a 99 años o más de 90 años. Y justamente para resarcir eso o eliminar esos acuerdos, dice que tenemos que estar de acuerdo las partes para entrar en desacuerdo. O sea, para que se elimine eso, tenemos que estar de acuerdo en un desacuerdo. Entonces, realmente yo creo que eso es entregar la soberanía del país justamente a intereses transnacionales. Y obviamente que el ponernos no va a ser a ninguna otra base sino a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos están viendo el problema que se le viene con Chile y con Rusia. Por eso le dije, eso no están indicando que es para ayudarnos a nuestra seguridad. Se nota evidentemente que es un gran engaño. Es para ceder a fuerzas militares para sus intereses transnacionales. Y eso nos da a entender que se abre un camino a fuerzas internacionales que podrían actuar en territorio nacional. Por eso le digo, alguna vez lo manifesté, que eso ya viene a ser como el fin de los ejércitos nacionales y la bienvenida a los ejércitos internacionales, que es parte del manejo del nuevo orden mundial, que tendrá ejércitos internacionales que ingresarán a cualquier país, porque esto se permitirá. Entonces ellos son los que cuidarían la paz del mundo, y eso es lo que se está haciendo aquí. Ese es el nuevo orden mundial, esa es la Agenda 2030, pero lastimosamente las fuerzas militares no lo perciben así. Se maneja al pueblo ecuatoriano a raíz del miedo, y alguna vez les dije también que, ¿por qué lo hacen en el Ecuador? El Ecuador es el centro del planeta, energéticamente es muy importante lo que se hace aquí. Si aquí se logra derribar una de las mejores constituciones del mundo, garantistas de derechos, con errores, con fallas que deberían corregirse, pero no cambiar la Constitución. Aquí es para romper los candados y los bloqueos que existen al fascismo y al abuso. Recuerde usted que la Agenda 2030 quiere el control totalitario de salud del ser humano, de los alimentos, de todo. Entonces, todo esto va a permitir apalancar eso. La Constitución será cambiada. Alguna vez les he manifestado que el enemigo número uno del globalismo, no de la globalización, del globalismo, son los pueblos originarios. Yo lo dije justamente en una entrevista en Ecuador en directo, lo manifesté hace varios meses. El enemigo, el último bastión de la resistencia, de la libertad, son los pueblos originarios, no solo de Ecuador, de Colombia, de Perú, los pueblos andinos, los pueblos ancestrales, y van a hacer todo para quitarles los derechos. Yo les aseguro, y esto que va a quedar grabado, va a ganar el sí. Yo le aseguro, va a ganar el sí. Porque usted es pesimista en cuanto a eso, ¿no? No es ¿Cree que va a ganar el sí porque gana el sí por voto o porque el Consejo Nacional Electoral mete la mano como ha sido costumbre en los últimos años? No podría decirlo, pero es un sí. ¿Por qué? Porque tiene que alinearse a la política
política internacional. ¿Cómo se lo logre? A través de manipulación, no sé, pero es un sí, porque tiene que cambiar la Constitución. Tiene que cambiar y el Ecuador va a ser un ejemplo de cómo van a recuperar el control de los países para liberarnos de todo lo que ha pasado, del socialismo, del comunismo, ¿no? De esas falsas libertades que supuestamente se indican. Yo le digo eso porque aquí viviría yo un plano muy espiritual. Solamente Dios nos podría liberar de eso, de que podamos rescatar a nuestro país y a la libertad. Caso contrario, es el primer paso para que se realice el control del agua, el control de los alimentos, porque ese es el cambio que tiene que hacerse, quitarse los derechos a los pueblos originarios. Los pueblos originarios ya no tendrán la autodeterminación, ya no tendrán sus tradiciones. Recuerde usted que el enemigo del globalismo es el cristianismo, la familia, que es fundamental eso, todo, y la cultura, todo aquello que une no sirve, tienen que desunir. Entonces se eliminan las costumbres, las nacionalidades, las etnias, y el pueblo es de todos y para todos. Por lo tanto, es un camino directamente que enlaza al transhumanismo, que aleja a las personas de Dios, que los hacen más relacionados al desarrollo tecnológico que a los principios y valores. Por eso le digo, solamente que Dios nos permita de que haya sensibilidad. Créame que yo estoy muy asombrado con personas que son muy educadas académicamente, que no analizan la profundidad de esto. Me he quedado sorprendido porque no es cuestión de educación, creo que es cuestión de conciencia. Y las personas no se dan cuenta la letra pequeña de todo esto. Y el Ecuador, que Es es una una cuestión fuente... espiritual. Sí, para mí esto es fundamental. Cuando la persona se aleja de los principios fundamentales, del raciocinio, de la conciencia que Dios le ha dado, es fácil presa de cualquier engaño y manipulación. Por eso yo veo que hay una falta de conciencia muy grande en el país. Cuando yo emito un criterio opuesto al gobierno, no significa que yo sea correísta. Yo me considero un libre pensador, un militar que conoce la realidad nacional del país, y por lo cual he logrado entender también la realidad internacional y los planes de las grandes élites que están sobre el mundo. Yo les dije, Europa ha caído, están a la vista de lo que es Latinoamérica, están invadiendo, pero para poder conquistar tienen que eliminar las constituciones que dan garantías de derechos a las personas. No quiero decir ni avalar de que esta constitución tiene ciertas debilidades que dan facilidades a los delincuentes para que salgan rápido, pero debería corregirse eso, pero no quitar los derechos, ¿no? Y ya lo escuchamos ahí que decían, ¿cómo pueden dar derechos a la tierra? Y yo le digo, desde que yo creo que uno de los problemas fue cuando se quitó a Dios de la Constitución, pero en cambio también se quiere restar el derecho a la naturaleza, a conservar un medio ambiente. Es que si no quitan eso de la Constitución, no pueden apalancar, estimado William y audiencia, el famoso cambio climático. Ellos tienen que cambiar eso para todos entrar en la farsa del cambio climático, que eso no se podría hacer. No se podría, si no se cambia la Constitución, usted no puede prohibir que se siga sembrando en el campo. Y como está pasando en Europa, los agricultores que vendrían a ser quienes dan de comer en Europa, los agricultores, acá son nuestro pueblo originario el que hace eso. La única manera de impedir que ellos siembren y criminalizar la agricultura y la ganadería es cambiando la Constitución y diciendo que estamos dañando el clima, estamos dañando el medio ambiente. Entonces se criminaliza el sembrar y ahí sí entramos a las grandes transnacionales de alimentación transgénica que tienen que dar al mundo. Tienen que cambiar la Constitución. Esta Constitución ecuatoriana es la más peligrosa para el globalismo. Ya, pero el discurso de el gobierno actual, junto con las fuerzas políticas y económicas que lo apoyan, les ha vendido muy bien la idea, al menos a un amplio segmento de la población, de que por un lado la constitución actual es aquella que permite que haya tanta delincuencia o crimen organizado, y por otro lado
que es el correísmo el que está detrás. Y eso ha calado como un Padre Nuestro, respetando obviamente las diferencias, pero algo que lo repite la gente como un dogma. O sea, no se atreven a pensar de manera distinta, sino que lo han incorporado a su forma, a su pensamiento, a su manera de creer, y se enojan cuando se les dice lo contrario. Recuerde, William, que les había manifestado que todo es parte de la ingeniería social. Todos estos planes de manipulación global y de las personas fue elaborado en Tavistock. Y eso fue hecho para justamente crear y polarizar a una población. Pone a los negros contra los blancos, a los mestizos contra los indígenas, a ricos contra pobres, militares contra civiles. Entonces se polariza la población, ¿no? Buenos contra malos, supuestos buenos, supuestos malos, correístas, cartonistas. Entonces, todo este tipo de cosas lo único que hacen es desviar la atención del verdadero objetivo. Esto se llama ingeniería social, igual como cuando había la pandemia, que le decían a usted si se pinchaba o no se pinchaba, ese tipo de cosas, los inteligentes y los tontos, los que se están haciendo daño ellos mismos. Entonces le manejan el miedo de tal manera que las personas no resistan el cumplir los propósitos de las élites. Yo no hablo de una élite ecuatoriana, de gente que tiene millones acá, no, yo hablo de élites mundiales, globales, que manejan a estados. Y ese es el problema que tenemos acá en el Ecuador. Y esto les vendrá para Colombia, para Perú, todos ellos entrarán en ese proceso, porque como les había dicho, el último bastión de la libertad, de la resistencia, vienen a ser los pueblos originarios y ancestrales. Y eso es muy arraigado. Pues, los objetivos que ellos quieren destruir. El cristianismo porque une, la familia porque une, la cultura porque une. Todo lo que una tiene que ser dividido. Por eso existen ideologías. Y aquí no es que le diga que los de la izquierda son buenas. No, izquierda y derecha caminan para el objetivo globalista del nuevo orden mundial. Por eso es que hay que tener una visión centrada, coherente, inteligente, consciente, pero eso lamentablemente no está pasando en los países. Es decir, no es cosa de correístas contra novoístas, ni de los de izquierda contra los de la derecha, pues todos al final persiguen los mismos objetivos, claro, cada quien en función de sus intereses particulares. Pero este tema de oponerse a las bases militares extranjeras en el Ecuador refleja también de que hay un pueblo poco pensante. Por eso tenemos declaraciones, sin embargo, como la de Cristina Reyes, que viene a dar un poco de aire de verdad, porque Cristina Reyes es una referente de derecha y sin embargo ella ha manifestado su desaprobación hacia la consulta popular en todos sus puntos. Ella, como dije, es un personaje ampliamente identificado con doctrina de derecha y ella ve con claridad la torpeza del actual gobierno, no solo en este tema, sino en otros como la eliminación de la gratuidad en universidades públicas, la eliminación del 13º y 14º sueldo, cosas que son muy negativas para la ciudadanía y no solamente para las clases bajas, porque cuando hablamos de que se elimina la educación gratuita pública o pública gratuita, estamos hablando de menos educación, de mayor ignorancia, y cuando hablamos de eliminar el 13º y 14º sueldo, hablamos de menos circulante, lo cual termina afectando también a los negocios, a los pequeños, a los medianos y a todos. Mire, William y estimada audiencia, el borrar la constitución del Ecuador para hacer otra constitución, que lo hagan por ChatGPT, es lo que el presidente ha indicado. Inclusive cuando consultan a la inteligencia artificial indica que hay que fortalecer los derechos, o sea, nuestra constitución es muy buena. Pero todo esto es orientado a la Agenda 2030. Recuerde lo que le vuelvo a decir, inclusive respecto del dinero. El dinero tiene que desaparecer, el dinero físico, porque eso significa libertad. Tiene que haber el dinero digital.
Por lo tanto, en la Constitución nueva, aunque no lo vean, aunque digan que se van a reunir todos aquellos asambleístas o quienes van a dar los lineamientos de la nueva Constitución, va a ser para poner el único dinero, el digital. Y también van a criminalizar la persona que incumpla la ley, pues tendrá que ser penalizada, bloqueada sus fondos. Todo eso va a tener que ser puesto en la Constitución. Mire, le puedo dar por escrito que todo eso van a poner, porque el reconocimiento facial, el momento que se le puede a alguien criminalizar si va en contra de la Constitución, le quitarán el derecho a la resistencia, eso será quitado todo lo que es la libertad, porque podrán acceder a todo lo que usted haga a través de la tecnología. Es el fin de la libertad y el comienzo de la esclavitud. Eso le puedo ratificar que eso va a suceder no solo en el Ecuador, sino en el resto de países del mundo. Es decir, una vez más, aquí se trata de una lucha entre el bien y el mal, entre lo correcto contra lo torcido, la verdad, lo justo, contra la mentira y contra la arbitrariedad. Ese tema de las bases es nada más que uno entre todo este proyecto globalista al cual el Ecuador está suscrito mediante firma por decreto ejecutivo del gobierno de Lenín Moreno en 2018, ratificado por Guillermo Lasso y ahora ratificado nuevamente por este presidente Daniel Noboa. Si realmente nos deja muy inquietos todas estas declaraciones, todas estas revelaciones, porque la verdad es que lo que hoy se pretende hacer es completamente irrecomendable. Pero hay políticos... Lo van a hacer, William, lo van a hacer. Y lo triste, lo que me apena a mí, usted me dice que estoy pesimista, lo que a mí me ha entristecido es que quienes han sido llamados para llevar la luz de las buenas nuevas están siendo engañados. Aquellos que fueron llamados para velar por los pobres, para velar por los viudas, por los desvalidos, no dicen nada, están en sus cubiles. Ese es el mensaje para la mayoría de pastores y de los que se dicen ser de religiones de ayuda. No tienen idea de lo que está pasando en el país y nadie dice nada. Están avalando cuando gobiernos prohíben lo que Dios autoriza y cuando autorizan lo que Dios prohíbe. Entonces es triste ver que no existe en la fe católica, la fe evangélica, nadie dice nada. Esos líderes no dicen nada, no alertan, no se dan cuenta de que estamos en camino del nuevo orden mundial, de la dominación, que nadie podrá comprar ni vender nada, nadie se da cuenta. Ojalá Dios permita de que alcancemos un nivel de conciencia para ganar un poco de tiempo nada más, que no se apruebe esto, que sería, yo digo, un milagro que Dios permita, para ganar tiempo nada más, para ir uniendo fuerzas de la gente pensante, consciente. Es obvio que estamos en un proceso realmente de terminación de derechos, de inicio de un fascismo. Dese cuenta que inclusive las preguntas son tan bien direccionadas. ¿Quiere que exista menos asambleístas? Claro. ¿Quién va a decir que no? Por supuesto. Pero en cambio están dando para que solamente la gente rica, la que tiene dinero, haga publicidad. Las minorías se callan. Por lo tanto, ¿quiénes van a ocupar los puestos? Los que ellos quieran poner de asambleístas, de las élites de poder, que serán los que gobiernen las leyes, y el pueblo perderá acceso a la legislación, a las leyes de la República. Es un plan tan bien entramado, tan bien realizado, tan bien engañado, tan bien distribuido, que no vamos a tener ya quien luche, que haga contrapeso al Ejecutivo. Van a quitar todo lo que es participación ciudadana, poder de los 5 poderes del Estado. Solamente se quedarán el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pero ya ven el legislativo cómo se va a poner. Se pondrán las élites, designarán a los que van. No es que van, en el hecho de que vayan pocos asambleístas, se asegura que estén los buenos. Que hay asambleístas vagos. ¿Y quién dice que de los pocos puestos van a ir los vagos mismos? O los que van claro, a y sobre todo inclinados a lo que el Ejecutivo
quiere hacer, ¿no? Como ya ocurre, porque recordemos los camisetazos que se dieron donde gente de la propia Revolución Ciudadana y de Pachacuti se viraron después de haber entrado a ganar esa curul por sus partidos, sin embargo terminaron eso le digo, siendo de ADN. No es el objetivo el número de asambleístas. Deberían ponerse procedimientos para ver la calidad de asambleístas. Pero con esto lo que se va a quitar es justamente lo que le dije, el voto de las minorías. No habrá un afro, no habrá un indígena, no habrá un mestizo. Estarán de pronto las élites manipuladas y los traidores que tendrán que sacar leyes alineadas al nuevo orden mundial, porque no es al Ejecutivo, es las órdenes del nuevo orden mundial. ¿Y quiénes harán cumplir eso? Las fuerzas militares que ya estén acreditadas. Aquellos que harán el trabajo sucio, aparte de las Fuerzas Armadas. No, Fuerzas Armadas son nacionalistas. Me refiero que harán el trabajo malo, lo que las Fuerzas Armadas no lo harán, o nuestra policía. Eso es, por eso estarán presentes los militares de las bases para avalizar el trabajo que están haciendo. Para mí la presencia de militares de los otros países es como tener un espía que le va a ver si cumple o no cumple el nuevo orden mundial. Creo que a estas alturas es necesario hacer una breve referencia a lo que ocurrió en Galápagos desde 1941 hasta 1946, cuando se instalaron ahí unas bases norteamericanas. Hay suficiente bibliografía al respecto, como por ejemplo hay un documento que se llama Estudio de la US Air Forces, o sea, Galápagos Island Base, de 1947, con cronología de construcción de unidades y operaciones. Está un archivo y curaduría de la Charles Darwin Foundation, que reúne fotos, documentos y notas históricas, bueno, entre otros más. Pero aquí hay algo interesante, y es que las consecuencias principales de esa ocupación reflejan una infraestructura permanente, que el aeropuerto de Baltra, el Seymour, deriva de la pista militar que hoy es el aeropuerto ecológico de Galápagos. Informes técnicos modernos revisan impactos y medidas de manejo, repavimentación, fauna, residuos, etcétera. También están los cambios ecológicos, que esto es muy importante, y su matiz, porque allí tenemos que la iguana terrestre de Baltra, el Conolophus supristatus, desaparece en Baltra hacia 1954. Las causas se atribuyen a pérdida de hábitat e introducciones de cabras, gatos, perros. Persiste la leyenda de la caza por soldados, pero la evidencia científica enfatiza es más que nada el peso de invasores y la degradación. La especie se salvó gracias a una translocación previa que se hizo en 1930 a Seymour Norte, a partir de la cual se crió en cautiverio y se reintrodujo en Baltra en 1990. Estamos hablando ya de hace poco tiempo. La restauración ecológica actual, programa Galápagos Verde, se llama Programa Galápagos Verde 2050, ¿no? Eso es un plan, un proyecto, y otros planes de restauración. Bueno, hay documentación que nos deja ver si es que alguien quiere decir que son elucubraciones, que son datos de mala intención. Hay suficiente evidencia de las huellas sociales y logísticas que dejó esta situación. Así es. Va a tener una afectación no solo medioambiental, pero como le dije, la afectación es geopolítica mucho más grave ahora. Bueno, ¿nos resignamos, nos cruzamos de brazos o seguimos haciendo escuchar nuestra voz? ¿Qué es lo que se puede recomendar? Hay que seguir informando, hay que seguir hablando, hay que llevar el mensaje y como dice, como está escrito, ¿no? Nosotros ponemos la semilla, pero el que da el crecimiento es Dios. Tenemos que seguir hablando y esperando de que se cree conciencia en nuestro país y podamos tener un tiempo más. Aspiro y anhelo que Dios permita que nuestro Ecuador tenga un hálito aún de esperanza y que se vaya solucionando. Lastimosamente,
Todos estos gobernantes han jugado con la seguridad del pueblo, han dejado crecer la violencia justamente para poder manipular las leyes. ¿Usted cree que todo esto es programado, toda esta crisis de seguridad es para avalar precisamente la introducción de no solo de una nueva constitución, sino de normas que al final del día también nos priven de esos derechos, como por ejemplo el acceso a la información pública, la revocatoria del mandato, y la tercera sería la rendición de cuentas? ¿Eso usted cree que va a permanecer en la nueva constitución si es que gana el sí? No, va a ser eliminado. Todo aquello que permita al pueblo poder levantarse va a ser eliminado. Inclusive podrán poner que sea permanente el presidente reelecto las veces que quiera. O sea, una reelección indefinida para poder correcto. Cuidar lo logrado. Entonces ahí estaríamos hablando de que todo aquello que se criticó de Correa, que decía, ya tenemos presidente, y que presidente para per seculum seculare, ahora pasaría a esas manos del novoísmo, que este señor estaría, y es joven todavía, estaría posiblemente por unos 20, 25 o 30 años más. Así es, eso puede pasar. Y es por hecho. Por eso le digo, esto que usted está grabando, esta entrevista, que quedará grabada, usted puede verla luego, cuando ya veamos todo el entramado que se tiene. Se quiere vulnerar el poder popular porque haya un poder transnacional. Eso, mi estimado William. El pseudo argumento de Noboa es que el auge narcodelictivo es de tal magnitud que las fuerzas policiales y militares del Ecuador son incapaces de actuar con eficiencia. ¿Qué piensan los militares? ¿Qué piensa la policía respecto a esta condición que les está endosando el presidente de la República, tratándolos como incapaces de poder combatir la delincuencia? Es falso, pero es un proceso de desprestigio institucional para poder avalar la presencia de otras fuerzas extranjeras en el país. Pero en esa línea, de manera astuta y malintencionada, el gobierno ha argumentado que quienes se oponen a sus planes son los correístas, porque a decir de ellos, Correa y su partido político, como dije en un principio, son quienes están detrás del crimen organizado. Y eso se lo han calado de tal manera en la mente de muchos ciudadanos, particularmente de aquellos que se identifican con la derecha. Yo digo a veces las derechas, los pobres de derecha, porque aunque no sepan a fondo lo que significa eso y ni siquiera el origen del término, bajo esas falsas premisas, muchos claman por la intervención militar de Estados Unidos en el Ecuador, porque como ya hablamos, no se trata de otro país, o sea, está directamente hecho el traje como a la medida, como para torero, sin pensar ni por un momento que lo escrito en esa normativa que se pretenden hacer podrá dar paso para que mañana o pasado que no esté Noboa como presidente, porque tampoco Noboa tiene, aunque es un joven, nadie tiene la vida comprada. Los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, todos morimos en algún momento y nos puede pasar lo que sea. Así es, estimado William. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un político que conozco bastante de cerca y que apareció recientemente en un video mostrando un libro que se llama El legado del maligno. Y allí él muestra un pequeño gran detalle que precisamente exponía este señor, indicando que hay bases militares en Bolivia que fueron instaladas por Venezuela. Información que está refrendada en ese libro que mencioné, el cual exhibe en pantalla para que no haya dudas, en cuya página 418 consta que Evo Morales suscribió un acuerdo con su contraparte Hugo Chávez para instalar 2 bases militares venezolanas en territorio de Bolivia y firmaron la instalación de esas bases mediante un acuerdo militar. Adicionalmente, este político indica que en el mismo libro consta la existencia de una base militar de Irán en Venezuela y una base militar rusa en Managua. Y allí se alcanza a leer porque exhibe el libro, ¿no? Centro de espionaje ruso opera en base militar de Mocorón en Managua.
Y el expositor, este político, dice que con todo esto, palabras de él, nunca se oyó a los borreguitos, así los llama, a los de la RC5, que son opositores de Noboa, nunca se oyó, repito, a los borreguitos hablar de soberanía. Y agrega que ahora que se quiere instalar bases militares en el Ecuador para salvarnos, dice él, de esta brutal agresión de violencia y criminalidad, son una violación a la soberanía. ¿Y por qué no dijeron lo mismo de esas bases militares que están instaladas en los países mencionados por los otros países también mencionados? Quisiera una contestación a esta argumentación de este político. Están únicamente queriendo justificar acciones que ahora le están haciendo por otros bandos, pero creo que ninguna de las dos es válida, tanto Nicaragua, esos países, porque se estaría trastocando los mismos principios que se quiere evitar. En todo caso, cada uno vela por sus intereses, mi estimado William. Eso es lo que pueden decir. Ha habido también otro problema, y es que hay gente que se identifica de derecha y, como dije, sin siquiera saber lo que es derecha. Porque, bueno, la gente que se identifica como de izquierda, a lo mejor una parte de ellos definitivamente pueden ser los llamados resentidos sociales. Pero hay gente que se identifica con la derecha, aunque apenas sobrevivan sin capacidad de ahorro y debiendo el arriendo, la tienda, al compadre y hasta la suegra. Por eso le dije, esto es manipulación de ingeniería social, únicamente hasta alcanzar los objetivos. Una vez que se han alcanzado los objetivos, cada cual será ubicado en la ciudad de los 15 minutos con dinero digital, nadie podrá hablar, decir nada, habrá un control político global total. Y eso lo va a hacer este gobierno pensando que va a estar para siempre. ¿Qué ocurriría si gana el no? Tendríamos un tiempo más, pero no se van a quedar. Es un tiempo más, pero se agravará la situación social, de seguridad, y solamente para demostrarle al pueblo que se equivocaron y volver a hacer otra consulta. O sea, volver a azotar al esclavo para que ahora sí vote bien. Pero habría tiempo también para poder proponer una revocatoria del mandato, porque ya pasaríamos del año de ejercicio presidencial. Entonces, habría por ahí alguna posibilidad, ¿no? Yo creo que las cosas esa es la contraparte, pero no tiene mayoría en la asamblea, entonces es bastante difícil. Pero no hay nada peor que lo que no se haga, mi estimado William. Eso es. Ahora veamos qué dice la Constitución actual en su artículo 5. Abro comillas. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Reflexionemos ahora sobre la actual normativa constitucional que se pretende cambiar. Bajo la premisa de que nuestro país es un territorio de paz, se ha elaborado esta norma para mantener al Ecuador al margen de los objetivos bélicos de potencias extranjeras cuyos intereses son ajenos a los nuestros. La norma actual es clara y persigue nuestra seguridad, la de nuestro territorio y por ende la de la ciudadanía. Este artículo es como un muro de contención que, si es derribado, nos puede meter en un conflicto armado al que no hemos sido invitados, causando una lluvia de desgracia sobre el pueblo ecuatoriano, sobre todo en una época en la que se vaticina una conflagración mundial o tercera guerra mundial, si prefieren llamarlo de esa manera. Pero preguntémonos cuál es el interés del gobierno de Noboa y las fuerzas verdaderas que están detrás de él para abrir esta puerta maldita a una tragedia sin nombre para el Ecuador. Veamos primero lo que Noboa le dice al pueblo.
El pseudo argumento de Noboa es que el auge narcodelictivo es de tal magnitud que las fuerzas policiales y militares del Ecuador son incapaces de actuar con eficacia y eficiencia. Pero complementariamente, de manera astuta y malintencionada, han argumentado que quienes se oponen a sus planes son los correístas, porque a decir de ellos, Correa y su partido político son quienes están detrás del crimen organizado. Y eso se lo han calado de tal manera en la mente de muchos ciudadanos, particularmente de aquellos que se identifican con la derecha, aunque no sepan a fondo lo que significa eso y ni siquiera el origen del término. Bajo esas falsas premisas, muchos claman por la intervención militar de Estados Unidos en el Ecuador, sin pensar ni por un momento que lo escrito en esa normativa que pretenden introducir podrá dar paso para que mañana o pasado, que no esté Noboa como presidente y sea uno de izquierda, por ejemplo, ponga en nuestro país bases militares chinas, rusas, iraníes, norcoreanas, etcétera. Sí, definitivamente. Guillermo, algo con lo cual usted quiera despedir de esta entrevista, porque ya el tiempo se nos agota y en lo esencial creo que hemos tratado el tema que nos convoca. Sí, nada, agradecer la entrevista, un saludo a su audiencia y tenemos que seguir adelante, no dejando de bregar, seguir informando y esperando que esa semilla crezca y poder avisorar o esperar un futuro mejor para nuestro país. Nada más, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para usted. Damas y caballeros, ha estado con nosotros el coronel Guillermo Tamayo, a quien agradecemos por su presencia, por darnos de su valioso tiempo y sobre todo con una jornada durísima que ha tenido el día de hoy. Él viene recién viajando y por eso nos atrasamos inclusive un poco en salir al aire. Muchas gracias, Guillermo, nuevamente. Dios le bendiga y con fuerza y fe seguiremos adelante. Gracias a todos que se han quedado hasta el final y ánimo, fuerza y a seguir en la trinchera. Buenas noches a todos. Buenas noches.